Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Les saludo con muchísimo gusto para compartir con ustedes un nuevo video aquí en nuestro canal de el profe Uriel Ulises Bernal. En esta ocasión les quiero compartir un texto que me parece que es fundamental el día de hoy para acercarnos a la comprensión de la filosofía contemporánea. Y se trata nada menos que de este volumen titulado Aristóteles y la fenomenología del siglo XX. La intención de compartir con ustedes este libro es justamente con el ánimo de hacer extensivo, difundir, digámoslo así, los resultados de investigación, ¿sí? Algunos de ellos, de los cuales, digamos, se derivan de este proyecto de investigación que actualmente realizo en el doctorado de Filosofía Contemporánea, cuyo tema es la recuperación justamente que realiza Heidegger de Aristóteles en sus primeros cursos de Friburgo y Marburgo, especialmente sobre la temática de la retórica. ¿Sí? Esta recuperación, esta apropiación, esta confrontación que hace el filósofo alemán respecto de el Stagirita. Entonces, bueno, quisiera el día de hoy hablar con ustedes de algunos de los artículos que podemos encontrar en este magnífico volumen, el cual sobra decir que es de primerísimo nivel en cuanto a los estudios especializados en la materia. Comenzando por los coordinadores del libro, que son nada menos que Ángel Xolocotzi, Ricardo Guibu y Jan Orejarena. Los invito, queridos suscriptores, a poder compartir conmigo algunos de estos elementos y conocerlos un poco más a detalle. Así que, vengan, vamos a analizar este texto, vamos a conocerlo un poco con ese ánimo de presentación del mismo, sin hacer demasiados spoilers, ¿verdad? Pero sí compartir con ustedes algunos de los puntos fundamentales para que sean motivación, sean impulso, para que ustedes se acerquen a este magnífico libro. Acompáñenme. Aristóteles y la fenomenología del siglo XX. Estudios en torno a la presencia de Aristóteles en la obra de Heidegger y Husserl. Se trata de un texto que compila, como el subtítulo lo indica, una serie de estudios especializados sobre diferentes aspectos del pensamiento aristotélico presentes en las obras filosóficas de estos grandes autores de la fenomenología del siglo XX. Se trata de un libro colectivo coordinado por Ángel Xolocotzi, Ricardo Guibu y Jan Orejarena. Aquí podemos encontrar a especialistas internacionales sobre estos temas, iniciando con una documentación propiamente recuperando seminarios de Heidegger sobre Aristóteles del semestre de verano de 1921 y del semestre de invierno de 1922 a 1923, los cuales están dados en virtud de los apuntes de uno de los estudiantes de Heidegger, Oskar Becker, y los cuales se han denominado como el Heidegger Jahrbuch III. Aquí, en esta documentación, respecto a estos apuntes de Oskar Becker sobre dichos seminarios de Heidegger en torno a Aristóteles, encontramos en primer lugar algunos ejercicios en torno a acerca del alma de Aristóteles, es decir, propiamente del semestre de verano de 1921. En segundo lugar, tenemos los ejercicios en torno a las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, situadas en Ética a Nicómaco, libro sexto, acerca del alma, Metafísica, libro séptimo, y todo ello situado en el semestre de invierno de 1922 a 1923. ¿Qué nos dice Heidegger en esta documentación compilada en el Heidegger Jahrbuch III? Es decir, ¿cuáles son sus inquietudes fundamentales en estos textos? ¿Por qué es importante retomarlos y qué relevancia tienen o han tenido justamente en esta época de la fenomenología contemporánea? Pues justamente lo que nos hablan o de lo que nos hablan estos textos es nada menos que de lo siguiente.
En primer lugar, a Heidegger le preocupa, digamos, el asunto, el problema del conocimiento, pero ligado a algo en concreto, a un problema específico, el problema de la definición y el problema de la pregunta. El punto de partida en estos ejercicios es francamente fenomenológico, pues retoma un principio fundamental de la fenomenología. Cito a Heidegger en la página número 10 del Heidegger Jahrbuch 3, que dice lo siguiente: si es posible conocer algo, entonces eso de lo que hablo debe serme dado, ser dado intuitivamente. Fin de la cita. Sin embargo, Heidegger aclara que el darse de los objetos en su sentido tiene un modo determinado de acceso diferente en cada caso, pues los objetos mismos son diferentes. Se trata de un sentido del tener, que si bien resulta poco relevante para el quehacer de las ciencias particulares, la filosofía sí debe encargarse de precisar el sentido de tener un objeto. Eso, digamos, como una especie de comentario inicial en lo que es el primer momento del Heidegger Jahrbuch 3, es decir, de los ejercicios en torno a Acerca del alma de Aristóteles del semestre de verano de 1921. Enfocado en Metafísica Z, Heidegger aborda el problema de la definición y la pregunta por el conocimiento, realizando un primer acercamiento a la usía. Con esto, Heidegger enfatiza que no solo se vive el sentido del tener, sino que es necesario cobrar conciencia de él. Empezando por reconocer que este viene dado de formas distintas. No obstante, su planteamiento es aún más radical, ya que puntualiza que, cito, en la página 11 del Heidegger Jahrbuch 3, lo siguiente: esta determinación formal es vacía, mientras no se determine lo que debe ser tenido. Fin de la cita. Este tener del ser se caracteriza como aquello que requiere ser cuestionado y reflexionado a partir del qué, no como una intuición que no admite algún tipo de cuestionamiento. Esto tiene relación directa con el problema de la pregunta, la cétesis, ya que el modo en el que éste se ha planteado, el cómo del preguntar, se encuentra previamente determinado por el sentido del tener. Heidegger ofrece dos razones de por qué esto es así. Número 1. Tanto los parámetros dentro de los cuales es posible preguntar como el modo del preguntar están determinados por el modo en que se tiene el ser de una cosa. Número 2. El ser de las cosas se tiene de un modo diferenciado, de tal suerte que no es el mismo modo en que éstas son tenidas por las ciencias particulares o naturales, que como lo son por las humanidades, lo que implica que el modo de preguntar debe ser distinto y conforme al caso en cuestión. Como distinto resulta también el significado que adquiere en cada caso el ekaston. Tomando en cuenta lo anterior, el cuestionamiento central que se persiste o que se persiguen de ánima se puede plantear en los siguientes términos: ¿cómo se nos da el ser de los seres vivos antes de que hablemos de ellos? Todos los vivientes vivimos en este tener fácticamente, de una determinada manera, acorde a nuestro propio ser y de un modo pre-reflexivo. Entonces, este vivir que nos determina fácticamente admite ser conocido, al menos en cierto modo. Una vía para intentar responder a esto es plantear, desde la lectura de Heidegger sobre la consideración aristotélica, respecto a qué tanto la percepción como el pensamiento implican algún tipo de identidad con sus objetos, a lo que Heidegger sugiere que dicha identidad entre concepto y objeto solo se encuentra en un determinado modo de ser y de vivir. La relación del alma con su propio ser. El alma es ella misma lo que busca captar. Este resultaría ser un caso de algo que puede convertirse en una determinación de su propio sentido, dado que lo que determina y lo que se determina resultan ser lo mismo. En otras palabras,
al particular sentido del tener de algo le corresponde propiamente un modo de preguntar, en lo que al problema de la definición del horismos respecta. La predeterminación del preguntar por vía del sentido del tener, cito a Heidegger en la página 12 del Jahrbuch 3, lo siguiente: hace depender lo que se capta de la manera de captar. Para Heidegger, esto sugiere de entrada que el planteamiento aristotélico acerca del problema de la definición en el marco de sus consideraciones en torno a la usía se orienta hacia una ciencia y una ontología objetivas, pues dicho planteamiento solo resulta fructífero si se focaliza en un determinado modo de ser y de la vida, omitiendo, dice el filósofo alemán, la referencia al modo de aprehensión. Cito a Heidegger en la página 13 del Jahrbuch 3, que dice lo siguiente: en Aristóteles hay algunos pasajes, por ejemplo, en el libro octavo, capítulo 3, sobre la sílaba y el dintel, en lo que hace depender lo que se capta de la manera de captar. Esto es importante para el problema del horismos, del alma, la psique. Pero este pensamiento solo puede hacerse fructífero si uno se limita a un determinado modo de ser y de la vida. Fin de la cita. En este tenor, la definición cobra especial relevancia como el tipo de logos específico, mediante el cual Aristóteles pretende acceder al sentido del ser. Pero Heidegger se pregunta, ¿cómo es que Aristóteles, en el intento de elaborar el sentido del ser, llega de repente a la definición? Sin pretender dar una respuesta inmediata a ello, Heidegger se limita a enfatizar cómo el ser se revela en la definición entendida como enunciado. Dice algo sobre algo. Establecido esto, Heidegger conecta con la consideración aristotélica de to on legetein polajos, la cual no implica, según su consideración, que el ente como tal posea diferentes significaciones, sino que alude a que el on es enunciado de diferentes modos. Ante esto, es clave la cópula es del enunciado A es B, de tal suerte que el sentido de ser está orientado en los diferentes es respectivos del enunciado. De esto se desprende, cito a Heidegger, igualmente en la página 13 del Jahrbuch 3. De esto se desprende, usía es un determinado sentido del es, ist, sin. No obstante, cabe señalar que los términos en los que Aristóteles plantea que lo que es, to on, se dice de muchas maneras, legetai polajos, refieren a la caracterización de la filosofía primera como una ciencia que tiene por objeto la tematización de lo que es en tanto que es, y los atributos que le pertenecen por sí mismo, desde sus causas y sus primeros principios. En contraste con el caso de las ciencias particulares que constituyen formalmente su objeto, precediendo a un cierto deslinde de una parte o un sector particular de lo que es. Conforme a esto, la ciencia buscada por el estagirita se caracteriza por no llevar un deslinde semejante en la constitución formal de su objeto y por tomar a lo que es en un sentido universal. Las ciencias son siempre particulares y su campo temático viene dado por la unidad de un género, es decir, una clase natural de cosas, mientras que la filosofía primera evita quedar sujeta a algún sector particular de objetos, aspirando más bien a la máxima universalidad y por tanto situándola como anterior a todas las ciencias particulares. Como podemos ver, estimados suscriptores, a Heidegger le interesa profundamente analizar lo que Aristóteles ha reflexionado en torno al problema de la definición, en torno justamente al problema de la pregunta. ¿Por qué? Porque considera que ahí podemos tener un acercamiento al tema de la usía, una cuestión, un concepto y una noción que, como ya nos advierte Carmen Segura, será recurrente en Heidegger. La pregunta por la usía, o mejor dicho, la confrontación con la noción aristotélica de usía es constante, es recurrente en el pensamiento heideggeriano. Entonces, aquí ya podemos situarnos en uno de los primeros acercamientos. Esto que acabo de compartir con ustedes es con la intención de mostrar
por donde se plantea, digámoslo así, el punto de partida y los primeros recorridos en estos análisis heideggerianos, en estas interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, situándonos específicamente en estos ejercicios en torno a acerca del alma, aunque finalmente se sitúa con considerable medida en lo que es Metafísica Libro Z. Bien, ¿qué podemos encontrar, sin embargo, en el segundo capítulo, en el segundo apartado, en aquellos ejercicios en torno a esas interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles? Pues podemos ubicar justamente un desarrollo continuo en función de estas problemáticas que ya han sido planteadas en este primer apartado. Podemos profundizar más en el asunto, sin embargo, la intención, como les he mencionado al inicio, es presentar justamente las líneas por donde va Heidegger moviéndose en función justamente de estas interpretaciones en torno a Aristóteles. Queridos suscriptores, les agradezco por su atención y los invito a acercarse a este magnífico libro, en el cual, insisto, encontrarán como principal virtud la compilación de estudios de primerísimo nivel especializados en torno a esta recepción de Aristóteles en Heidegger y Husserl, es decir, en los pilares principales, bastiones de la fenomenología del siglo XX. Espero les haya resultado interesante y les motive a acercarse a estos planteamientos. Como siempre, es un gran gusto para mí compartir con todos ustedes y los invito al siguiente video donde continuaremos acercándonos, presentando estos estudios sobre la recepción, la confrontación que realiza Heidegger respecto al pensamiento de Aristóteles. Que pasen un excelente día y un agradable momento de estudio en compañía de sus filósofos preferidos. Hasta la próxima.